En la Bombonera tenés que ganar y esa debe ser la única máxima de un Boca que acaba de empatar 1-1 con San Lorenzo en la Bombonera y ya acumula 4 partidos de local consecutivos sin conocer la victoria. La realidad es que uno imagina, uno lee el calendario sabiendo que uno en el campeonato argentino juega la mitad de local, la mitad de visitante y después piensa en jugar, dependiendo cómo queda la tabla de posiciones, que estos partidos en los que te tocaron prácticamente de manera consecutiva de local siendo Boca, los tenía que ganar para estar holgado entre los 8 primeros. Y Boca no pudo ganarle a Platense, Boca no pudo ganarle a Racing, Boca no le pudo ganar a Gimnasia de Mendoza y hoy Boca tampoco le pudo ganar a San Lorenzo después de haberle ganado muy bien a Lanús en la Fortaleza. Hay mucho que analizar desde lo futbolístico y lo deportivo y obviamente llama la atención que un Boca que hoy por primera vez en lo que va del campeonato logró repetir 11, ya con Paredes, ya con la inclusión de Aranda en la mitad de la cancha, otra vez con el doble 9 de Merentiel y Vareiro, y da la sensación de que fue un equipo absolutamente distinto al que jugó en la cancha de Lanús el otro día, que jugó por adentro, que jugó con asociaciones, que jugó con intenciones, que jugó con volantes de buen pie, y uno se pregunta por qué a Boca cuando no le salen las cosas vuelve a apelar al único argumento ofensivo que vuelve a tener en los pies de Lautaro Blanco, que cuando Lautaro Blanco no está bien tenés un 3 que realmente no te genera la diferencia que te genera cuando Lautaro Blanco sí está bien, y a un Boca que había encontrado un doble 9, que había encontrado goles de Vareiro, que había encontrado un doblete de Merentiel, que había encontrado un buen Paredes que asociaba a Delgado, a Casíbar y Aranda, da la sensación de que hoy Boca volvió a ser el de Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, el de Platense en la Bombonera, el que jugó contra Racing, obviamente con nombres diferentes, pero con la misma velocidad de juego y con la misma intención cuando Boca tenía la pelota, que era la de buscar por afuera, por la izquierda, a un lateral que pase mucho el ataque y que tire un centro dentro del área. La diferencia es que hoy San Lorenzo tenía 2 zagueros centrales y un 5 que se metía, que poblaban el área propia y que obviamente le iba a generar mayor dificultad a Merentiel, que no suele tener como gran virtud, como gran jerarquía el juego aéreo, y a un Vareiro que hoy no logró conectar adentro del área como sí lo había hecho en los últimos partidos. Y lo preocupante no es que Boca no haya hecho más goles o que Boca no se haya lucido como sí se lució en la Fortaleza. Lo preocupante es que Boca, ante la primer duda, ante la primer falta de argumento, otra vez abre el manual del lateral por la izquierda, que parece ser en su libro de qué haceres la única manera que tiene de resolver las situaciones cuando realmente no se encuentra futbolísticamente. Es un Boca que le falta trabajo, es un Boca que le falta argumentos, y es un Boca que cuando no tiene ese trabajo, cuando no tiene sus argumentos, cae lógicamente en la búsqueda del lateral por la izquierda y hoy también del lateral por la derecha, que obviamente te aporta ofensivamente mucho menos de lo que te aporta Lautaro Blanco por la izquierda. Boca un equipo calcado al que había jugado contra Lanús en cuanto a la formación y a los nombres, no en cuanto a la intención con la pelota, porque hoy se juntaron poquito Aranda, Ascasíbar, Delgado, Paredes, Merentiel. Hoy daba la sensación de que Boca necesitaba cambios en gran parte del segundo tiempo después del empate de San Lorenzo. Y el técnico de Boca hizo el primer cambio con el tiempo cumplido. Y eso es algo que lógicamente llama la atención en un fútbol de calendario exigente y en un partido con un desgaste físico y psicológico como lo es jugar un clásico contra San Lorenzo en la Bombonera, que arrancó intenso, que arrancó con patadas, que arrancó con cruces, que arrancó con discusiones y que uno se pregunta si San Lorenzo hizo justamente el empate después de hacer los cambios, ¿por qué Boca no cambió? Porque Boca claramente necesitaba una chispa más, una velocidad más en la mitad de la cancha y Boca inevitablemente necesitaba algún argumento ofensivo más. Uno imaginaba que quizás hoy tenía sentido la salida de Vareiro porque no había logrado cabecear en el área rival como sí lo había logrado cabecear en los últimos partidos y quizás uno pensaba que el ingreso de Zufiaurri, que no me parece que haya estado mal ni mucho menos, de hecho me parece que era el cambio que Boca, por lo poco que tiene en el banco de suplentes y la cantidad de lesionados que tiene, era el cambio que tenía que hacer. Probablemente lo tenía que hacer a los 30 del segundo tiempo y no a los 50 como lo hizo, porque claro, quizás agarrar un San Lorenzo al que claramente le duele más que le jueguen por adentro que le jueguen por afuera, iba a generarle algún problema más con el desgaste físico y los problemas en la mitad de la cancha y en el retroceso que tiene San Lorenzo en la espalda de Perruzzi y en la espalda de Tripiquio. Uno imagina que Boca debía jugar más en ese sector, porque así fue como hizo el gol. Cuando se olvidó de jugar por afuera, cuando Lautaro Blanco pasó a ser un cebo y cuando inevitablemente por adentro lo encontró a Ascasíbar, que con un golazo con la zurda, otro golazo de Ascasíbar, abrió el marcador. Y justamente en el pasaje del partido, cuando el partido todavía iba 0-0 y arrancaba el segundo tiempo, de hecho en el cierre del primer tiempo, hablábamos en la platea y decíamos, la realidad es que Ascasíbar tiene que jugar algunos metros más adelante y debe tratar de conectarse con Aranda y debe tratar de conectarse con Delgado y también juntarse con Merentiel cuando se tira a pivotear. Inevitablemente Ascasíbar en ese lugar va a hacer más daño e inevitablemente tenemos que decir que Ascasíbar cuando no pisa ese lugar en la cancha
termina siendo un futbolista más en la mitad de la cancha que no genera ni superioridad numérica, ni intención de sumar pases, ni tampoco ocupa un espacio. Hoy obviamente llegó a la media luna y ahí lo cambió por gol. Y esto a Boca le tiene que servir para entender que Ascasíbar debe jugar algunos metros más adelante y por ende Paredes debe tratar de adelantar el equipo para tener más gente ofensivamente hablando, más sociedades, más jugadores que se conecten y se junten. Eso es lo que necesita Boca. Boca necesita fútbol. Y el fútbol hoy no lo tuvo. Y cuando a Boca se le apaga el fútbol, inevitablemente se le apaga la cabeza, busca automáticamente a un lateral blanco que hoy jugó un muy mal partido y que realmente de todas las que pasó al ataque prácticamente no pudo incidir en ninguna. De todas maneras Boca lo podría haber ganado, claro que lo podría haber ganado, porque San Lorenzo, la realidad es que con todos los problemas económicos que tiene y haber ingresado casi de milagro a la Copa Sudamericana este año, no deja de ser un equipo que del medio para atrás en los laterales sufre, que del medio para adelante en la mitad de la cancha tiene problemas y que la realidad es que no tiene jugadores de categoría para salir a imponer condiciones en la cancha de Boca. Entonces, por eso, sabiendo Boca que muy probablemente San Lorenzo vaya a tratar de cortarle el fútbol en la mitad de la cancha y tratar de esperar algún contragolpe, Boca debía hacerse cargo de la situación de jugar en la Bombonera y tratar de sacar, por lo menos de lo futbolístico, las dudas que todavía tiene y que todavía le quedan. Repito lo que dije al término de Lanús, porque quiero excederlo de resultado. No debe ser agua en el desierto para Boca haberle ganado 3-0 a Lanús en la Fortaleza y no debe ser un oasis. Al fin y al cabo, Boca debe agarrar los argumentos con los que había logrado ganarle a Lanús y hacer de eso una identidad. Boca debe identitariamente encontrar su manera, porque evidentemente, futbolísticamente todavía no la tiene, y evidentemente el técnico todavía, a pesar de haber repetido los nombres hoy, que es algo que siempre en este canal se valora, porque cuando las cosas salen bien, uno debe buscar generar confianza y generar sociedades y generar combinaciones, pero inevitablemente Boca necesita identitariamente volver a ser un plantel, un equipo que sepa de qué manera quiere jugar al fútbol. Repito, cuando vos tenés un equipo trabajado, cuando vos tenés un equipo con argumentos y cuando vos tenés un equipo que sabe a lo que juega, cuando vos futbolísticamente no tenés tu mejor noche, podés encontrar en tu manual algo más fácil que te ayude a solucionar las situaciones. Boca eso no lo tiene. Y no lo tiene, por eso busca en Blanco, que cuando no lo tiene bien a Blanco, evidentemente le va a costar mucho más generar superioridad y generar alguna situación concreta de gol. Boca claramente pudo haberlo ganado, repito, tuvo pelota a los palos, San Lorenzo también lo tuvo, es cierto, pero aún así da la sensación de que en cuanto al trabajo, en cuanto a lo futbolístico, todavía le falta mucho y todavía le falta encontrarse con la comodidad de salir a imponer condiciones de local, que es, repito, lo que le sigue faltando. No pudo contra Platense, no pudo contra Gimnasia, no pudo contra Racing y hoy tampoco contra San Lorenzo. Lanús tiene que ser quizás el argumento y lograr que no le quede demasiado lejos esa goleada de la Fortaleza. Boca 1, San Lorenzo 1 en la cancha de Boca. Repito, me parece insólito que el técnico de Boca haya hecho el primer y único cambio del partido. Pasados, cumplidos los 45 minutos del encuentro, realmente son esas cosas que en Boca no tienen explicación y da la sensación que son esas preguntas que ninguno de todos los hinchas de Boca que sale acá en la Bombonera, que casi todos gritan que se vaya Úbeda, logran entender. Boca y otro empate en la cancha de Boca. Boca sigue sin lograr ganar en la Bombonera y Boca inevitablemente le va a doler, probablemente cuando termine el año también, pensando en la próxima Copa Libertadores, pero para esta clasificación de campeonato, haberse dejado tantos puntos en la Bombonera. De los 12 que jugó acá, pudo sacar 4 en estos últimos partidos que ha jugado 4 de 5 como local. Lamentablemente Boca no pudo marcar esa diferencia en la tabla de posiciones, en donde por lo general e históricamente en la Bombonera siempre se ha hecho fuerte. Boca empató 1-1 con San Lorenzo aquí en la Bombonera. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Nos reencontramos cuando vuelva a jugar Boca aquí en la Bombonera. Lo hará ahora como visitante, luego volverá en la próxima fecha, la fecha 12, a jugar aquí como local. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.